Ya estamos de regreso aquí en Punto de Arranque y la semana pasada te comentábamos un poco sobre esta problemática que viene afectando a Mendoza, especialmente a los chicos que están estudiando en escuelas secundarias. Y hablamos de las amenazas de tiroteo que se han visto en todo el país, no solamente en Mendoza. Es un fenómeno que ha afectado, y podría decir, todo el sur de Argentina, de Chile. Es algo que está pasando, que es una problemática bastante importante que no tenemos que dejar de abordar desde el lado de la concientización. La semana pasada hablamos con Cecilia Páez, que ella venía representando a la DGE y nos contó la parte institucional de este problema, el protocolo, las acciones que se están tomando, pero a nosotros, desde Punto de Arranque, también nos interesa conocer el lado psicológico de todo esto, qué es lo que motiva a estas personas a tomar estas acciones y cuáles son las consecuencias en los chicos más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso hoy invitamos a través de llamada telefónica a Natalia Ortega. Ella es licenciada en psicología acá, vecina de nuestro Valle de Uco, de Tupungato, y me estaba comentando que también trabaja en el Hospital Scarabelli. El día de ayer nos encontramos precisamente con una publicación de ella que hablaba sobre el perfil psicológico que pueden llegar a tener estas personas y cómo afecta a nuestra sociedad lo que hoy estamos viviendo, que no lo habíamos experimentado antes. Así que le voy a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Génesis. ¿Cómo estás? Súper interesante la introducción que haces y muy real, digamos, porque esto, bueno, obviamente que ha generado efectos en la comunidad educativa y, por supuesto, a nivel social, ¿no? Cómo nos atraviesa a todos en general. La gente que lleva a los chicos a la escuela o que trabaja en las escuelas y también a la sociedad en general, ¿no? Claro. Bueno, para comenzar con esta charla me gustaría preguntarte qué fue lo que a vos te motivó a analizar este fenómeno tan nuevo y poder compartir esta información en tus redes sociales. Bueno, primero y principal tiene que ver con el termómetro social, que yo le llamo, que tiene que ver con la demanda de la gente, la comunidad, las consultas, ¿no? Y por supuesto también el miedo, ¿no? Porque yo decía, hay como dos grupos de personas que consultan, niños, también adolescentes. La gente que se tira más como al miedo, a la paranoia, ¿no? Y otra gente que dice, no, bueno, más de la bronca, ¿no? Uh-huh. Que por qué pasa esto, de otra queja, ¿no? Ya sin tanto miedo, pero con mucha bronca. Entonces, bueno, esos son como los dos grupos de personas que han consultado. Y por supuesto, ¿no? Todos los cambios que ha significado tanto para los chicos, chicas y sus familias al momento de ingresar al colegio y todas las nuevas normativas vigentes. Sí. Esta realidad nosotros la veíamos muy lejana porque veíamos que pasaba en Estados Unidos, en Europa quizás, pero nunca imaginamos que iba a llegar ni siquiera las amenazas a nuestro pueblo, a Tunuyán, al Valle de Uco o incluso a Mendoza. Son cosas nuevas que no estábamos acostumbrados a experimentar. Por eso yo quería preguntarte cómo fue que abordaste esta investigación quizás o tu análisis desde una perspectiva sobre algo que no había sucedido antes. Claro, sí, para hablar de este tipo de fenómenos hay que centrarse en que es un fenómeno psicosocial, no es solamente psicológico, sino también social y por supuesto también responde a factores multicausales, entre esos los sociales, muy importante, ¿no? Uh-huh. Esto de la era digital que estamos viviendo, en donde los chicos, las chicas están mucho más tiempo, la mayoría en el teléfono, que en la comunicación real, digamos, y mucho menos con los adultos. Entonces, bueno, creo que todos estos factores van influyendo en el desarrollo psíquico y social de nuestros chicos y chicas, ¿no? Sí. La salud mental es un tema que venimos escuchando que hace falta ponerle más foco, más atención. En este momento en Mendoza precisamente tenemos casi un colapso de la atención en salud mental, ya casi no hay camas disponibles y es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Por eso, bueno, una de las preguntas que yo quería hacerte respecto a esto que está sucediendo es qué características psicológicas aparecen detrás de este tipo de acciones, de colocar mensajes en un lugar que debería ser seguro, que es la escuela. Sí, esto que vos decís es muy real, digamos, en donde obviamente, como yo decía, uno de los factores a lo que lo lleva a suceder esto son factores socioambientales, sociopolíticos también, y bueno, es necesario la inversión de políticas públicas en salud mental para
en la salud puntual y también en la educación, ¿no? Y es muy importante esto en el campo de la educación para que también se puedan ampliar los equipos, ¿no? Que intervienen, los equipos interdisciplinarios en los espacios escolares, porque, bueno, la escuela también se ve muy conmovida con todo esto, la comunidad educativa, ¿no? Aparece un fenómeno que es lo que nosotros llamamos en psicología trauma secundario, ¿no? Que es este clima que se está viviendo en las escuelas a raíz de estas amenazas que han sucedido, en donde hay un clima de mucha sospecha, digamos, lo que hace y corre el riesgo, digamos, el vínculo entre el maestro, los alumnos, entre alumno a alumno, ¿no? Se vive un clima de mucha sospecha, de mucha paranoia, todos empiezan a preguntar, bueno, ¿quién fue? Todos sospechan de quién puede haber sido. Y por supuesto desde afuera aparece una sobrevigilancia, lo que hace que la paranoia aumente, ¿no? Esto de que tienen que los maestros por protocolo, las maestras vigilar o controlar los útiles, las herramientas que los chicos llevan a la escuela, genera como todo un movimiento de paranoia colectiva, digamos, en donde todos desconfían de todos. Y hay como dos tendencias, dos vertientes. Una a la criminalización, que es como buscar el culpable, la culpable, y la otra vertiente, que es por la que deberíamos elegir, que es la vertiente de la contención, digamos, porque siempre que hablamos de estos actos, hablamos de que lo estaría haciendo un niño, una niña, un adolescente. Entonces, bueno, esto indica que hay algo del orden de lo psíquico, de lo social, que es un pedido de ayuda. O por lo menos así lo leemos la mayoría de las personas que trabajamos en salud mental. Bien. ¿Qué puede llevar a un adolescente, como decíamos, o a un niño, una niña, a escribir este tipo de mensaje? Porque por ahí la gente dice que es una búsqueda de atención, o puede haber un factor ahí quizás más profundo. Sí, por supuesto. Primero y principal, no es común que estas conductas aparezcan, aunque la tendencia de la viralización lleve a que esto parezca como común. No es común que esto aparezca y sin duda es un grito, se puede interpretar, ¿no? Como hipotetizar como un grito de ayuda, como un llamado de atención, de aparecer, digamos, en un lugar donde el niño o niña podría estar invisible, ¿no? Y que por supuesto podría hablar de algún tipo de padecimiento psíquico. Por eso se vuelve tan importante la escucha en las casas de nuestros chicos, chicas, en la escuela, por supuesto, y en todos los lugares en donde ellos circulan. Que yo entiendo que principalmente con los adolescentes no es fácil una comunicación más directa, pero bueno, hay formas que se les puede orientar a los papás por ahí que ellos tomen recaudos para este tipo de comunicación. Por ejemplo, se me ocurre, en general los papás o mamás preguntan, bueno, ¿qué hiciste hoy día? Bueno, quizás esa pregunta podría estar reorientada, preguntarle qué es lo que te llamó más la atención que viste en las redes sociales, por ejemplo, ¿viste algo que no te gustó? O no sé, qué retos virales están en tendencia. Creo que los adultos intentar modificar algo de lo comunicacional va a permitir tener otra llegada con los adolescentes y que ellos también puedan sentirse contenidos y escuchados, porque la base principal, digamos, de la prevención tiene que ver con brindar espacios de escucha para los niños, para los adolescentes, y que por supuesto esto tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Claro. Tanto en lo escolar como en lo social, en la salud, ¿no? Brindar espacios de contención y escucha para evitar y prevenir estas situaciones. Sí. Quería preguntarte si podemos profundizar más en el tema de las redes sociales, que al parecer han jugado un papel fundamental en toda esta movida, en los llamados retos virales o tendencias que por ahí los chicos ven en TikTok o quizás en formato de video y comparten y replican esas conductas, y es como una tendencia colectiva que se reparte por todo el país, que en Chile también lo vimos, en Mendoza también lo vimos. ¿Cómo está afectando este tipo de plataformas a los adolescentes que están en pleno desarrollo? Sí, lo que generan las redes sociales es un efecto de contagio, digamos, que tiene que ver con esto que nosotros llamamos la viralización, y que en algún punto esto a los chicos le da identidad, digamos, lo permite identificación, como pasa con los Telegram, como
pertenecer o hacer el reto viral a mí me ayuda a pertenecer a la red social. Por supuesto también los likes y todo lo que genera, digamos, que los chicos lleven a cabo estas conductas en las redes sociales, los permite pertenecer a un grupo que es de las redes sociales y que muchas veces se centran o se apoyan en las redes sociales porque no hay redes reales, digamos. Esto es consecuencia muchas veces de que a la falta de redes reales, de vínculos, ellos terminan encontrando esa contención, entre comillas, en las redes sociales y en esto de pertenecer, que bueno, muchas veces lo llevan a tener conductas que no son sanas ni para ellos mismos ni para su entorno, lamentablemente. Claro. Bueno, esto que comentás de que ya no hay redes reales es cierto. Una de las comunicaciones que más se pierde hoy es la cara a cara, que es la comunicación intrínseca. Los chicos ya no saben cómo hablar entre sí, cómo comunicarse, porque encuentran como la variante en las redes sociales donde se refugian, donde crean su personalidad, como decís vos, donde buscan una identidad que compartir con los otros, pertenecer a un grupo quizás. Y una de las medidas que podría llegar a funcionar dentro de las políticas públicas sería la prohibición de las redes sociales, por lo menos dentro de las instituciones educativas, que es una medida que ha tomado ya otros lugares en el país tras precisamente casos como este, quizás no de amenazas a tiroteos, pero sí otros retos virales que ya vienen afectando a nuestros chicos. ¿Qué opinas vos de esta medida? ¿Te parece drástico que se prohíban las redes sociales en las escuelas? Y la verdad que sí, porque en realidad ¿cuántas horas están en la escuela? Tampoco es todo el día, va a ser una parte de su día, los chicos. Por eso digo, en esto, principalmente los adolescentes, ¿no? Porque hay que diferenciar las franjas etarias. Los niños, por supuesto que, bueno, sí creo que las redes sociales son de doble filo para los niños, las niñas, pero los adolescentes es, como te decía, es la forma que ellos tienen y, como vos decías, la forma que tienen de comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces quitarles este instrumento en algún punto es dejarlos sin su recurso, que es lo que han encontrado para comunicarse. Uh-huh. Creo que sí hay que trabajar con los adultos, no en la prohibición absoluta, sino en la corresponsabilidad. ¿Cómo acompañar a mi hijo o mi hija que tiene redes sociales? Porque en algunos casos es inevitable, sí, se lo puede controlar en la escuela, pero cuando salen de la escuela no. Eso muchas veces no se puede, los maestros no pueden controlarlo. Claro. Por eso digo, es un trabajo intersectorial, podríamos decir, entre la escuela, la familia y todos los espacios sociales por los que los chicos circulan. Primero empezar a enseñarles a los chicos, primero aprender uno como adulto, ¿no? Cómo es el manejo, qué es lo que aparece en estas redes, y después poderles acompañar desde la corresponsabilidad, como decía anteriormente, quizás preguntando, permitiendo que ellos también, y llegando a un trato, digamos, principalmente con los adolescentes, para que ellos nos permitan en algún punto ver con ellos, que uno tenga conocimiento qué está viendo o cuáles son tus intereses. En TikTok, por ejemplo, poder preguntarle, bueno, ¿qué es lo que te aparecen para ti? ¿Cuáles son los intereses principales de ellos? Creo que hay que trabajar mucho en este sentido, porque a nivel de lo psíquico, las prohibiciones absolutas, la sociedad nos ha mostrado que lo absoluto, lo prohibido absoluto, no funciona. De hecho, genera mucho más impulso y deseo por hacerlo. Entonces creo que hay que intentar llegar en la medida de lo posible a un punto medio con compañía. Y ahí de vuelta aparece lo mismo, la compañía de los adultos desde la empatía, no desde la prohibición y desde el enojo, sino que desde la empatía es muy importante para que los chicos también tengan confianza y nos puedan contar si hay algo que les preocupa o si hay algo lindo que les ha pasado también en el día. Este acompañamiento es muy importante. Uh-huh. Es como generar confianza con el alumno. Exactamente, es generar confianza, como te digo, un poco nosotros como adultos aprendiendo del mundo de ellos, ¿no? Claro. No ellos aprendiendo de nuestro mundo, tiene que ser también nosotros involucrándonos en las actividades y los intereses que ellos hoy les llaman la atención. Sí. Y hablamos del sentido de pertenecer quizás que afecta hoy a estos chicos que pusieron estos mensajes, pero quiero que también exploremos un poco qué pasa con aquellos que no pusieron el mensaje y que quizás durante estos días se han sentido con miedo, las familias se han sentido con miedo de llevarlos a la escuela. Hemos tenido un ausentismo de casi el 70% el día de ayer, que son muchísimos chicos que no fueron a la escuela precisamente
por estar experimentando algo que no había sucedido antes. ¿Cómo podemos analizarlos desde la parte de salud mental a todos ellos? Sí, que es un poco lo que conversamos. Esto tiene que ver con un trauma, ¿no? Algo que no esperábamos, esto que vos decías, no, nunca había pasado algo de este estilo, y de repente aparece este fenómeno social, ¿no? Que irrumpe la vida escolar de los chicos, las familias, y por supuesto que la mayoría de los chicos, chicas, familias se ven conmovidos porque es algo que no esperábamos. Y aparece esto que de la paranoia, ¿no? De empezar a desconfiar de todos, de todas, y esto lleva al miedo, y a que los montos de ansiedad aumenten. Por eso, bueno, la idea de esta comunicación y de los medios es traer tranquilidad a las familias, que yo considero que desde Dirección General de Escuelas se está trabajando en protocolos, y que la base de la prevención, como mencionaba, es la escucha, es la contención, es el tiempo. En los chicos, quizás en los niños más chicos, es el juego, es la conversación, es salir a la plaza, es brindarle a los chicos espacios de escucha, de juego, de contención, y por supuesto en la casa intentar no replicar o no volver sobre estos temas, porque en los chicos produce mucho nivel de ansiedad. Entonces, si vuelve el tema a la casa es para bajar la ansiedad, no para aumentar la preocupación. Sí. Dejando en claro de que desde la institución se está trabajando para que estén cuidados, estén protegidos, que ellos, que los padres como adultos también vamos a poder responder para cuidarlos, para protegerlos. Esto ayuda a los chicos a que bajen el nivel de paranoia, de ansiedad también. Sí. Todo esto que están experimentando ahora nuestros alumnos mendocinos, ¿podría tener algún impacto en su aprendizaje quizás? Sí, por supuesto, todo tiene efectos en los aprendizajes, porque somos seres psicosociales en donde todo lo que aparece en la sociedad, y mucho más estos fenómenos, termina afectando los aprendizajes. Por eso es tan importante que las maestras, los maestros se tomen el tiempo necesario, priorizando, por supuesto, el bienestar psicoemocional. Obviamente que el contenido del aprendizaje es importante, pero este último se da a condición de que primero esté, haya un bienestar psicosocial antes que aprender, ¿no? Es importante estar mejor internamente. ¿A qué señales tendríamos que estar alerta, los papás, precisamente, respecto a sus hijos y con lo que están viviendo? Quizás señales de alerta para detectar si esta situación los está afectando más de lo que deberían. Bueno, primero y principal, si ven algún cambio en la conducta. Por ejemplo, si antes estaban más comunicativos y de repente ya no quieren hablar tanto, o si pasan justamente muchas horas con el teléfono o encerrados, o pierden algún interés que antes les gustaba mucho, algún deporte o juntarse con algunos amigos. Cambios en el ánimo, de pronto los ven más irritables o que se enojan fácilmente, o que de la nada lloran, por ejemplo. Creo que esos también son los cambios de ánimo repentinos, son llamativos. Por supuesto, si hay cambios en el sueño, en la alimentación, que de pronto disminuye el apetito o aumenta. Todos esos son indicadores que nos hablan de algún cambio a nivel de lo psíquico, ¿no? ¿Y cómo se puede hablar a un adolescente sin generarle más miedo del que ya trae con todo lo que ha consumido en redes, en noticias, en los adultos y demás? ¿Cómo podemos llevarle tranquilidad en un escenario que es, como decís vos, que despierta tanta paranoia? Sí, primero es importante saber cómo se están sintiendo en el momento, porque si no es como monólogos, digamos, de los adultos de comunicar. Primero es importante que ellos nos puedan decir, preguntarles cómo te está afectando esto o qué pasó puntualmente en tu escuela, porque también preguntándole puntualmente lo que pasó en su escuela, vamos quitando este efecto de contagio y de lo global, porque obviamente el efecto que se genera en cada escuela es particular de esa escuela, ¿no?
De hecho, hay muchas escuelas en donde no, por suerte, no han habido estas situaciones de amenaza, de violencia escolar. Entonces es como centrarlo en la escuela en la que está, cómo está viviendo él la situación con sus compañeros, qué dicen los compañeros también, si ellos en las redes sabían de esto, si tomaron conocimiento. Primero escucharlos y después, por supuesto, cuando se brinda el espacio para la charla, poder transmitirle confianza. Es muy importante el clima que generen los adultos, porque como el adulto se sienta, también se van a sentir los chicos. Entonces es importante que nosotros como adultos intentemos estar tranquilos y bajemos los niveles de ansiedad, por supuesto, tomando todos los recaudos necesarios, pero intentando no estar todo el día con una paranoia, con miedo de que puede llegar a suceder, porque se están tomando, entiendo, los recursos, los recaudos necesarios para proteger a los chicos. Yo quiero preguntarte de vuelta, según tu perfil profesional, respecto a los chicos que escriben estos mensajes, porque realmente no comprendo, no termino de comprender si realmente son conscientes del impacto real que están generando con este tipo de amenaza, o quizás hay una desconexión con la gravedad de lo que están escribiendo, o quizás con las consecuencias que podrían provocar con estos mensajes. Bueno, es muy importante esto porque hay que ver también si se produce en una escuela primaria, en una escuela secundaria. Se supone, o por lo que nosotros hemos estudiado, las psicólogas, los psicólogos de neuropsicología, que cuando los niños son menores a 15, a 16 años, el desarrollo de su corteza prefrontal todavía no ha alcanzado su grado máximo. Entonces, quiere decir que todavía el juicio crítico, como una función neurocognitiva, no está desarrollada como debería en un adulto, digamos. Eso lleva a que el niño no pueda entender las consecuencias de sus actos. Por eso no se los imputa, ¿no? Pero cuando hablamos de adolescentes, obviamente su desarrollo prefrontal está un poco más desarrollado, aunque no alcanza su nivel máximo, ¿no?, el esperable para una persona adulta. Pero podríamos pensar en esto, que no hay entendimiento de la consecuencia de los actos, ¿no? Por eso muchos niños, adolescentes tienen un grado de impulsividad, que quieren algo y lo buscan, o quieren algo y lo hacen. A nivel de lo neuropsicológico podríamos explicarlo de ese lado. Y por supuesto, nunca abandonando la hipótesis de que hay una búsqueda de llamado de atención de fondo, ¿no? Hay una búsqueda de querer ser oído, escuchado, visto, y se podría hipotetizar que hay un malestar psíquico, digamos, porque la persona en general, niños, adolescentes, la persona que en algún punto ejerce violencia, esto es un acto de violencia, digamos, escribir esto en las paredes, en los bancos es un acto de violencia. La violencia responde a personas que han consumido violencia, digamos. Claro. Okay. Entonces, bueno, entendiendo que el niño o niña que comete este acto puede estar pasando por alguna situación de este estilo, por eso replica esa violencia. Sí. ¿Y vos considerás que quizás estos chicos que escribieron esto deberían recibir algún tipo de atención, intervención o acompañamiento desde lo psicológico, desde el lado profesional, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque, digamos, aparecen todas estas hipótesis de los motivos por los cuales un niño o una niña hace estas escrituras. Y aunque se diga, bueno, muchas situaciones pueden ser de chiste, perfecto, pero el chiste, si fuese un chiste, el chiste está escondiendo de fondo un acto violento. Entonces, bueno, la hipótesis que corre es esto, de que obviamente hay un llamado de ayuda, de atención, tanto con el niño o el adolescente que comete este acto, también con el entorno, ¿no? Porque hay una tendencia que tenemos como sociedad que es a estigmatizar, ¿no?
Entonces creo que hay que trabajar de los dos lados, del lado de la persona, del niño que comete estos actos, como del resto de la escuela, en el caso que se enteraran quién fue, porque en esto también hay como mucha duda, digamos, o por lo menos lo que puede escuchar en las escuelas, bueno, ¿quién fue? Y empiezan a correr hipótesis de quién podría haber sido que hizo ese escrito, que rayó la pared o el banco. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que con esto también hay que trabajar con los chicos en la casa, de evitar estas carátulas, estos estigmas que no son nuevos. Digamos, lamentablemente en los espacios escolares siempre han estado. Entonces creo que hay que trabajar la concientización y en el cuidado de los otros en general, intentando explicarle a nuestros chicos y chicas que estos actos que han cometido posiblemente tengan una base de orden de lo psicológico, es una persona que algún malestar psíquico está sufriendo, ¿no? Claro, bueno, en Mendoza 70 escuelas, más de 75 hasta donde llevo la cuenta, habían experimentado este tipo de amenazas, de este tipo de mensajes, y en 25 escuelas se aplicó el protocolo de la DGE, que incluía, entre otras cosas, que los chicos ya no lleven mochilas, sino que lleven la carpeta y los útiles, todo en la mano, para precisamente poder tener un control de lo que se está ingresando a la escuela o no. Y respecto a los mensajes, la gran mayoría, más del 90%, se encontraron en el baño. Yo creo que esto fue organizado, desde mi punto de vista, porque el baño es una zona donde no se tiene cámaras de seguridad y donde es un espacio común donde todo el mundo puede ver, como el espejo o la pared del baño. Es como que realmente, por más que sea un tren viral o lo que sea, estuvo bien organizado para dejar impune a las personas que estuvieron involucradas en la realización de estos mensajes. Sí, en eso también creo que se juegan estos estilos de pacto, ¿no? Por decirlo entre comillas, estilo de pactos que en los adolescentes principalmente es muy común. El secreto, el no decir también, justamente para pertenecer. Una de las condiciones para pertenecer al grupo es tener cuestiones y secretos, ¿no? Que nos unan. Sí. Entonces creo que esta es una de las condiciones o el modus operandum que han tenido los chicos y chicas que han cometido estos actos, que a mi opinión también no es solamente una persona, sino que por lo menos hay más de una persona sí. Que los comete y que los organiza, ¿no? Sí, qué peligroso. Ahora nos damos cuenta de este tipo de conductas, de decir yo te guardo el secreto porque si no quedo como el buchón, como la buchona, como el expuesto. Sí. Quizás hay algún chico que nos está escuchando ahora que sabe quién fue el responsable de estos mensajes y no lo dice por miedo a dejar de pertenecer. ¿Qué mensaje le podrías dar a las familias o a estos alumnos? Bueno, por supuesto que en estos momentos hay que pensar siempre en el bienestar de ese chico o de esa persona, el bienestar individual, que uno pueda sentirse y estar bien, y también del bienestar de los demás. Por eso es muy importante que entiendan que hay secretos que no deberían ser secretos, porque ponen en riesgo a la misma persona, y también al resto de las personas. Entonces está bueno que lo puedan comentar a la persona que ellos tengan de confianza, porque bueno, es una forma también de prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo y que generan sobre todo pánico y mucha alarma social, ¿no? Uh-huh. Porque esto es lo que genera, mucho pánico. Entonces, bueno, sí es muy importante que se puedan acercar a la persona que tienen de confianza y comentárselo para que tome los recaudos necesarios. Bien. Nati, me gustaría que antes de cerrar nos puedas dejar quizás tus redes sociales, cómo podemos encontrarte aquí en el Valle de Uco, quizás alguien que está escuchando y que hoy siente y que necesita quizás un acompañamiento profesional en este tipo de casos. Bueno, en Instagram, por ahí les dejo mi número de teléfono, que me manejo por WhatsApp. Mi WhatsApp es 2622-570902. En Instagram aparezco como psicóloga.nataliaortega y bueno, ahí pueden encontrar mis otras redes en TikTok, en Facebook,
Y bueno, cualquier duda o lo que necesiten, estoy a disposición, ya sea para brindar orientación a familias, padres, adultos, o para trabajar con niños y adolescentes. Bueno, Nati, muchísimas gracias por haber participado, por habernos traído un poco de claridad en este tema que todavía, como decís vos, despierta alarmas sociales y tenemos que tratar con pinzas toda esta situación que es muy delicada y llevar un poco de tranquilidad tanto a las familias como a los chicos. No, por favor, gracias a ustedes por esta responsabilidad social. La verdad que es re importante tener medios de comunicación en Valledupar que hagan oído a estas situaciones sociales que nos empujan a poder seguir escuchando a nuestros chicos y adolescentes. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio para la promoción de salud. Muchas gracias a vos, te despedimos. Muchas gracias, adiós, chao, chao. Bueno, escuchábamos hace unos segundos a Natalia Ortega. Ella, como comentábamos, es psicóloga del Valle de Uco, aquí de Tupungato, y también presta servicio en el Scarabelli. Nos comentaba la profunda importancia y el impacto que tiene en la salud mental todos estos mensajes de amenazas que hemos estado experimentando en las escuelas de Mendoza, precisamente en este lugar que debería ser tan seguro. Así que bueno, con esta entrevista vamos a cerrar este bloque y nos vamos a ir a un pequeño corte, pero ya volvemos con más Punto de Arranque.